Bueno, buenas tardes. Vamos nosotros a continuar con nuestra última clase. Sí, habíamos quedado en ecuaciones. Hoy vamos a ver algunos conceptos de geometría y trigonometría para dejar concluidas nuestras últimas clases y ustedes puedan hacer su tarea tranquilamente. Entonces, nosotros, voy a compartir la pantalla. Nosotros, como vemos, estamos terminando geometría, trigonometría, ¿sí? Entonces, aquí ha habido una diapositiva. Vamos a ver algunos conceptos más importantes. Entonces, ¿qué quiere decir esto de geometría? La geometría es una rama de las matemáticas que se ocupa de las propiedades en el espacio. En su forma más elemental, la geometría se ocupa de problemas métricos, medidas. Ejemplo de esto es el cálculo de áreas, diámetros de figuras planas y de la superficie y volumen de cuerpos sólidos. Otros campos de la geometría que también existen, pero bueno, no están incluidos en este pensum de estudio, es la geometría analítica, la geometría descriptiva, la topología, la geometría de espacios con 4 o más dimensiones, geometría fractal o la no euclídea. ¿Sí? Entonces, esos son tipos de geometría. Lo que nosotros vamos a ver en estos minutos, en esta hora de clases, nosotros vamos a ver acerca de la geometría plana. La geometría plana es la rama de la geometría elemental. ¿Qué estudia esta geometría plana? Estudia las propiedades de superficies y figuras planas, ¿sí? Como nosotros podemos ver aquí, algunos punto, recta, rayos son triángulos, son figuras planas, ¿sí? Los más comunes son los triángulos, bueno, y las circunferencias, si podemos decir. Entonces, esta parte de la geometría también se conoce como geometría euclídea, en honor al matemático griego, Euclides. El primero en estudiarla, esta geometría fue en el siglo IV antes de Cristo. Entonces, su extenso trazado, hay varios libros de la geometría, se mantuvo esto como un texto autorizado de geometría hasta la aparición de las llamadas geometrías no euclídeas, esto en el siglo XIX. Entonces nosotros, antes de empezar, vamos con unos pequeños conceptos. ¿Qué quiere decir geometría? La geometría, como les dije, es la rama de las matemáticas que estudia todas sus propiedades, las formas, dimensiones de figuras y cuerpos geométricos. ¿Sí? Esa es la geometría. Vamos a ver qué dice punto. El punto, nosotros podemos describirlo. ¿Qué punto es el que no tiene partes? Para evitar confusiones, al dar una definición más compleja, solo diremos qué vamos a decir nosotros de la idea que es un punto. Nos da la marca que deja un lápiz. Este es mi lápiz que tengo aquí. Un lápiz sobre el papel, tan pequeño que este punto ahí carece de dimensiones. Eso nosotros podemos decir con respecto al punto. ¿Qué es la recta? La recta es una sucesión, ¿sí? La recta es la sucesión infinita de puntos. Ejemplo de una recta, esta sucesión, nosotros podemos tener esta recta A, B. No tenemos aquí qué quiere decir una semirrecta, pero una semirrecta es que si se fija un punto en una recta, entonces este punto al estar en contacto con el conjunto de puntos que le siguen o proceden, se llama semirrecta.
O sea, la semirrecta, es que si yo tengo aquí un punto, y la sucesión de puntos que lo prosiguen. Entonces, eso quiere decir semirrecta. Ahora, segmento. El segmento es la porción de la recta limitada por dos puntos no coincidentes. O sea, este segmento es que si yo tengo mi recta AB y dice que es la porción de dos puntos. Estos dos puntos limitados y que no deben de coincidir. Entonces tengo mi segmento CD. ¿Sí? Ahora, ¿qué es curva? Curva es aquella línea que no tiene partes rectas. ¿Sí? La curva es esto, que no tiene partes rectas. Arco. El arco es la porción de curva limitado por dos puntos que no coinciden. Ejemplo, yo tengo este arco. Tengo esta curva. Y tengo dos puntos que no coinciden. Entonces mi arco nosotros lo vamos a denominar de esta forma. Nosotros también tenemos figuras geométricas. ¿Qué son esto de las figuras geométricas? Son la extensión limitada por puntos, líneas y superficies. Ejemplo de estas pueden ser un triángulo, una circunferencia, un rectángulo. Esos son líneas o figuras geométricas, perdón. Cuerpos sólidos. Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Y este tiene que poseer longitud, anchura y altura. Entonces, esto puede ser un cubo. ¿Sí? Un cuerpo sólido. ¿Qué es una proposición? Nosotros podemos decir que proposición es alguien que propone algo y que por lo tanto esto se puede calificar, esta proposición, como verdadero o falso. Esa es una proposición. El axioma. Nosotros podemos encontrar axiomas. Son las proposiciones evidentes que no requieren una demostración. Podemos dar ejemplos. Dos puntos diferentes determinan una recta y solo una. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una proposición cuya verdadera, aunque no tenga la evidencia de un axioma, se admite sin demostración. Porque yo digo aquí dos puntos diferentes determinan una recta y solo una. Entonces, ¿qué quiero decir ahí? Que sobre cualquier recta hay al menos dos puntos diferentes. Entonces, nosotros también podemos decir que es un ángulo. Ángulo. El ángulo es la abertura comprendidas entre dos semirrectas que tienen un punto en común llamado vértice. Entonces aquí nosotros vemos el punto en común llamado vértice y tenemos nuestras dos semirrectas, ¿sí? Puede ser esta semirrecta A, C y AB. Entonces aquí nosotros vamos a tener un ángulo. Entonces el ángulo se representa como con esta línea. Así quiero decir el ángulo A. O también puedo decir el ángulo BAC. ¿Sí? Entonces nosotros podemos representar con letras del alfabeto griego. Si un ángulo se mide en sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces este ángulo es positivo. ¿Sí? Cuando medimos el ángulo de esta forma, es positivo. Y entonces si se mide en el mismo sentido, entonces cuando medimos en el sentido de las manecillas, nuestro ángulo es negativo. Entonces nosotros podemos decir que los ángulos se miden en grados o radianes de acuerdo al sistema.
Entonces nosotros podemos tener sistema sexagesimal, que es este, que de medir ángulos en el que se emplean normalmente circunferencias, se dividen, o sea, esta circunferencia se va a dividir en tres partes. Perdón, no en tres partes, en 360 grados. Sí, entonces eso pues, nosotros le podemos dividir en 360 partes, los llamamos grados, el grado lo podemos dividir en 60 partes y llamado minutos. ¿Sí? Entonces de eso nosotros podemos tener en esto de los en esto de los triángulos, perdón, de los ángulos. Ahora vamos a seguir nosotros viendo un poco más de conceptos de esto de la geometría plana. Entonces ustedes pueden clasificar a un ángulo de acuerdo con su medida. Nosotros podemos encontrar la magnitud de un ángulo depende de su abertura. Vamos. ¿Sí? Que depende de su abertura comprendida entre los lados y no la longitud de estos. Entonces, de acuerdo con su magnitud, nosotros podemos tener que se van a clasificar en los que se miden más de 0 grados y menos de 180 grados. A su vez, nosotros podemos tener ángulos agudos. Este ángulo agudo es aquel que va, ¿sí? El ángulo agudo es el que va entre 0 y 90 grados. O sea, menos de 90 grados. ¿Sí? Ese es un ángulo agudo. Ejemplo puede ser uno de 45. Tenemos nosotros el ángulo recto. Este ángulo recto es el que, cuya magnitud mide 90 grados. ¿Sí? Nosotros también podemos tener ángulos obtusos. Nuestro ángulo obtuso es el que mide más de 90 grados. Sí, mide más de 90 y menos de 180 grados. El ángulo llano es el que mide 180 grados. Entonces nosotros también podemos tener ángulos cóncavos o entrantes, es el que mide más de 180 y menos de 360 grados. El perigonal es el que da una vuelta entera, el que mide 360 grados. Entonces nosotros podemos tener aquí, se pueden, bueno, aquí está el radial, lo que les decía a ustedes. Nosotros podemos tener ángulos cuya suma, o sea, ángulos complementarios, son aquellos que cuya suma es igual a 90. O sea que nos dé este ángulo 90 grados los complementarios, ¿sí? También podemos tener, me confundí con los suplementarios. Estos suplementarios son aquellos que cuya suma ¿sí? Es igual a dos ángulos rectos. ¿Qué quiere decir estos suplementarios que son igual a dos ángulos rectos a 180 grados? Sí, también nosotros podemos tener ángulos conjugados. Son ángulos cuya suma es igual a cuatro ángulos rectos. O sea que esto vendría a ser a 360 grados. Nuestros ángulos. ¿Sí? Aquí están lo que les decía. Ángulo agudo, ángulo recto, ángulo obtuso, ángulo extendido, llano. ¿Sí? Son cosas que se pueden dar. Bueno, aquí no están, pero a ustedes les puede tocar en los ejercicios ángulos verticales, ¿sí? Estos ángulos sirven para definir el grado de inclinación de alineamiento sobre un terreno. Entonces nosotros podemos tomar como referencia una línea recta
o una horizontal. Entonces el ángulo vertical se lo conoce como pendiente de una línea, entonces nosotros podemos tener el lado positivo como elevación y negativo como depresión. O sea, ejemplo, si esta es mi línea recta, esta que está aquí, entonces nosotros podemos tener un ángulo. Cuando es positivo, quiere decir este teta, elevación, y cuando es negativo, este alfa es de depresión, ¿sí? Pueden encontrarse ese tipo de, de ángulo. Ahora, ¿qué es las rectas? ¿Sí? Esto de las rectas, nosotros las podemos encontrar que tenemos rectas perpendiculares y rectas paralelas. ¿Qué es una recta perpendicular? Una recta perpendicular es que dos rectas son perpendiculares. Sí, al cortarse van a formar cuatro ángulos rectos. Entonces nosotros tenemos que denotar que una recta es perpendicular a otra y se utiliza como el símbolo, cuando es perpendicular utilizamos este símbolo. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Si yo tengo mi recta AB, tengo mi recta CD. Y aquí, este es mi punto de origen, entonces aquí nosotros, eso es perpendiculares, ¿sí? Llamamos a estos ángulos perpendiculares. Bueno, ahí nosotros podemos tener teoremas, ¿sí? Pero para no meternos mucho a eso, estoy explicando de una forma mucho más reducida. Resumido, ¿qué es el paralelismo? Es cuando nosotros tenemos aquí, como vemos, tenemos una recta 1 y una recta 2, ¿sí? Entonces estas dos rectas son paralelas y no tienen un punto en común. Entonces vemos que la recta 1 y la recta 2 no tienen un punto en común y guardan siempre, están guardando siempre una distancia. Entonces nosotros podemos definir a una recta, es decir, recta AB es paralela a la recta CD o recta 1 es paralela a la recta 2. Así nosotros podemos determinar esto de las paralelas. Bueno, ustedes se pueden encontrar también con ángulos opuestos por el vértice, ángulos con triángulos, ángulos adyacentes. Son también ángulos que ustedes pueden observar si leen detenidamente esto de la geometría. ¿Sí? Nosotros, aparte de la recta, bueno, aquí están las rectas perpendiculares, vamos a hablar de los triángulos. ¿Qué es los triángulos? Esto de los triángulos, nosotros podemos decir que entre amplias investigaciones matemáticas relacionadas con las Pitágoras, se encuentran sus estudios de los que son números pares, de impares y de los números primos y de los cuadrados. Entonces, esto de los números es esencialmente a la teoría de los números. Entonces, desde el punto de vista aritmético, vamos nosotros a tener un concepto que llega a ser entonces crucial para proporcionar orden y armonía en el universo. Entonces, en geometría, el gran descubrimiento de la escuela fue el teorema de la hipotenusa, o nosotros ustedes han conocido como el teorema de Pitágoras. ¿Y qué quiere decir este teorema de Pitágoras? Es que el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de sus cuadrados de los otros dos catetos. Eso quiere decir Pitágoras. Ahora, nosotros vamos a ver qué es un triángulo. Nosotros podemos decir que un triángulo es la porción de un plano limitado por tres rectas. Ejemplo, tengo mi recta AB, mi recta AC y mi recta
BC. Entonces aquí voy a tener mi recta L1, mi recta L2 y mi recta L3. ¿Sí? Entonces AB, si ustedes ven A, B y C están siendo unos vértices. Entonces AB, BC y AC son lados. ¿Sí? Entonces eso quiere decir lo que nosotros lo conocemos a los triángulos. Entonces nosotros podemos tener también, vamos a ver si es que están aquí. Bueno, estos son ejemplos de triángulos. La clasificación de los triángulos. Los triángulos nosotros podemos ver aquí que se clasifican por sus lados. Entonces nosotros vamos a tener aquí que dice triángulo equilátero. Este triángulo equilátero no es más otra cosa que decir que sus lados o que todos sus lados son iguales. O sea, si yo tengo esta recta A, B y C. Entonces este ángulo es igual a este y este también es igual a los otros dos. Entonces eso quiere decir un triángulo rectángulo. También nosotros tenemos un triángulo isósceles. Es el que tiene sus dos lados iguales. Entonces, este lado con este lado es igual y el otro ya no. Entonces eso quiere decir que nosotros tenemos un triángulo isósceles. Y el triángulo escaleno es que todos sus lados, ¿sí? Si nosotros vemos, este 1 no es igual al 2 y tampoco a la otra recta 3. Eso quiere decir nosotros cómo va a estar. Los triángulos también nosotros lo podemos clasificar según sus ángulos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de los triángulos según sus ángulos? Nosotros podemos tener un triángulo rectángulo. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Es el que tiene un ángulo recto o 90 grados. Tenemos un triángulo acutángulo. Este triángulo acutángulo es que sus tres ángulos son agudos. ¿Qué quieren decir agudos? Los que les dije menor a 90 grados, ¿sí? Estos tres triángulos. Y el triángulo obtusángulo es el que tiene un ángulo obtuso. ¿Y qué es un ángulo obtuso? Es el que tiene mayor a 90 grados. ¿Sí? Bueno, aquí nosotros podemos ver esto según sus lados y según sus ángulos. Nosotros también podemos tener estos triángulos a través de rectas y puntos notables. Estas son rectas y puntos con características especiales que van dentro de un triángulo. Nosotros podemos tener aquí en los triángulos, aquí eran de poner, ¿qué es la altura? La altura es del segmento perpendicular. La altura es del segmento perpendicular trazado desde un vértice al lado opuesto. Esto de aquí es la altura. El ortocentro se lo define así al punto donde se intersecan las alturas. Entonces, del punto donde se intersecan estas alturas, ¿sí? Bueno, aquí es del ortocentro. ¿Qué es la mediana? Es así que se domina el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. Ejemplo, esto de aquí es una mediana. El baricentro es el punto donde se intersecan las medianas. O sea, que si yo trazo una mediana, otra mediana del vértice al centro del lado opuesto y este punto se va a llamar el baricentro. La bisectriz es la recta que se divide en dos ángulos iguales a un ángulo interior de un triángulo. Ejemplo de esto, divido este ángulo y este ángulo. Esto es la bisectriz. El icentro es el punto donde se intersecan las dos bisectrices. Y que era la bisectriz de la recta que se divide a dos ángulos iguales a un ángulo interior. La mediatriz es la recta perpendicular al lado de un triángulo y esta pasa por el medio del mismo, ¿sí? La mediatriz.
También tenemos circuncentros. Bueno, aquí nosotros no vamos a entrar a los teoremas, cómo se resuelven un triángulo. ¿Por qué? Pues esto es por falta de tiempo y también porque necesito enseñarles de cómo se deducen ese tipo de ejercicios. Ustedes se van también a encontrar que hay triángulos congruentes, ¿sí? Todo tipo de esos triángulos ustedes va a saber para que puedan ustedes representar. Entonces, ustedes no se olviden cómo sacar esto del teorema de Pitágoras, que un triángulo rectángulo es del cuadrado de la hipotenusa. Y es igual a la suma de de los catetos al cuadrado. ¿Sí? Estos teoremas de Pitágoras. Bueno, ¿qué más nosotros podemos tener? Bueno, los polígonos los polígonos son una figura geométrica que tienen tres segmentos de rectas, como el ejemplo piensa a través del triángulo, ¿sí? Entonces nosotros podemos tener, estos pueden ser cuadriláteros. Un polígono cuadrilátero es el que tiene cuatro lados, ¿sí? Entonces los cuadriláteros podemos dividirles en paralelogramos, cuadrados, rectángulos, rombo, romboides, trapecio, trapezoide, ¿sí? Trapecio isósceles, sí, son cosas que nosotros podemos ir encontrando. ¿Qué es esto de un polígono de cuatro lados? O sea, un polígono quiere decir es que vamos nosotros a tener n lados, o sea, comenzando con el cuadrilátero, el pentágono, cinco lados, hexágono, seis, ¿sí? Octágono, ocho. Entonces, son cosas que nosotros vamos a ir viendo, ustedes, bueno, van a ir estudiando. Entonces, la palabra polígono procede del griego poli. ¿Qué quiere decir poli? Muchos. Y ginos, ángulos. Entonces, cada polígono recibe un nombre de acuerdo al número de lados que lo conforman. Para saber cómo se llama un polígono de menos de 100 lados, se va a realizar lecturas de de los números de lados de acuerdo con tablas. O sea, ustedes pueden encontrarse cuando tengan 20, va a ser I cosa 30 triacontra, 40 tetracontra. Entonces así nosotros vamos a ir denominando este tipo de polígonos. Entonces nosotros, como ya les digo, polígonos, ya hagamos aquella figura plana. Aquí todos ustedes que están viendo que ese ejemplo son figuras planas que están cerradas. Entonces estas están delimitadas por segmentos de recta. Entonces estos se pueden clasificar, estos polígonos, de acuerdo por sus lados. Nosotros podemos decir por sus lados tenemos polígonos regulares. Es que nosotros por sus lados, ejemplo de esto es que todos sus lados son iguales. Los irregulares tienen la medida de sus lados diferentes. Por ejemplo, estos son polígonos irregulares. También podemos tener por sus ángulos
Estos por sus ángulos pueden ser convexos, estos son ángulos interiores que todos son menores de 180. También tenemos los cóncavos, ¿sí? Podemos tener ese tipo de lados. Entonces nosotros también por su número, los polígonos reciben un nombre según sus lados. Entonces, ¿cómo son? 3 triángulo, 4 cuadrilátero, 5 pentágono, hexágono, hectágono, octágono, ¿sí? Dependiendo cuántos lados eh, tenga cada polígono. Aquí tenemos otro triángulo, octágono, ¿sí? Entonces nosotros también podemos tener elementos. Entonces todo polígono está formado por vértices, ¿sí? Estos son los vértices. Ángulos interiores del que se forma con dos lados. Estos de aquí son estos ángulos interiores. Los ángulos exteriores son estos de acá, medida exterior, lo que dice. Y la diagonal es del segmento de recta que une sus dos vértices no adyacentes, ¿sí? Estos son diagonales. Entonces un polígono tiene el mismo número de lados que de ángulos interiores, ¿sí? Entonces nosotros podemos tener también diagonales en nuestros polígonos. Bueno, aquí vemos polígonos. Bueno, aquí está lo que es punto, recta, rayo, segmento, abierta, cerrada. ¿Sí? Esos son eh, de la geometría plana que nosotros estamos hablando. Sí, entonces nosotros también podemos, aparte de pasar de esta geometría plana, también nosotros podemos trazar a lo que se dice como trigonometría. ¿Qué es esto de la trigonometría? La trigonometría, nosotros vamos a empezar. Nosotros vamos a empezar esto de la trigonometría un poco con esto de las funciones trigonométricas. ¿Qué es una función trigonométrica? Entonces nosotros veamos qué es una función trigonométrica. Las funciones trigonométricas se les conoce como las razones que existen entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. Se van a llamar funciones o razones trigonométricas. Nosotros podemos tener funciones como son seno, coseno, tangente, las tres principales. Y de ahí podemos calcular cotangente, secante y cosecante de un ángulo. Entonces el seno, ustedes saben que es del cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno es del cateto adyacente y la hipotenusa. La tangente es entre el cateto opuesto
y el cateto adyacente, la cotangente son en la razón entre los catetos adyacentes y en los opuestos. Entonces nosotros también podemos tener así identidades. Ejemplo, de estas nosotros tenemos un triángulo, ¿sí? Este triángulo. Entonces nosotros tenemos aquí un ángulo y acá otro ángulo. Nuestros catetos son A, hipotenusa C y B. Entonces nosotros tenemos que calcular los ángulos 1 y el ángulo 2. Entonces ahí nosotros tenemos que aplicar los catetos opuestos, a que era igual el seno, a que era igual el coseno, con estas identidades. Entonces estas funciones, nosotros qué digamos, tengo el seno, ¿de quién? Este ángulo alfa va a ser igual a ¿qué? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Sí? Entonces nosotros también podemos sacar el coseno de alfa, que es igual el cateto adyacente, que en este caso a ser B, sobre la hipotenusa. También nosotros podemos sacar la tangente. ¿La tangente qué quiere decir? El lado A sobre lado B, X sobre Y. También tenemos la cotangente del ángulo de alfa, es igual a ¿qué? Al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Así nosotros también podemos sacar la secante de alfa y la cosecante de alfa. Entonces estas funciones trigonométricas de un ángulo agudo guardarán relaciones entre sí. Por ejemplo, el seno sí, entonces nosotros podemos relacionar estas funciones trigonométricas de ángulos y que están relacionadas entre sí. Entonces ahí por aquí en estos también pueden haber con funciones, que pueden ser funciones de los ángulos, igual a su conjunción de su complemento. Entonces nosotros podemos tener en estos rangos valores, ¿sí? En este tipo de resolución de triángulos. Entonces nosotros también podemos tener funciones de trigonométricas para ángulos negativos. Estos ángulos negativos giran en sentido horario y las funciones trigonométricas de ángulos negativos se van a expresar en términos de funciones trigonométricas iguales a los de los ángulos positivos. Ejemplo, el seno de teta. Si yo quiero saber esto, entonces si quiero saber, este es teta y este es menos teta. Entonces el seno de teta va a ser igual a qué. Si yo tengo mis líneas, sí, entonces nosotros quiero sacar el seno de teta, digo que va a ser igual a qué, a la recta AB sobre B sub 0. Entonces así nosotros podemos sacar este tipo de
funciones trigonométricas. También nosotros podemos dar valores a funciones trigonométricas circulares. Los valores de las funciones trigonométricas, estas digo que guardan una estrecha relación con el círculo unitario y se pueden calcular por medio de mediciones de ángulos, segmentos. Entonces el uso también de tablas matemáticas o con el empleo de una simple calculadora. ¿Sí? Sí, entonces de eso nosotros podemos decir con respecto, también podemos encontrar valores de funciones trigonométricas de ángulos notables que son 0, 90, 180, 200 y 360. ¿Sí? Entonces nosotros podemos tener ese tipo de identidades trigonométricas. Bueno, esto ha sido la clase algo de trigonometría y geometría plana. ¿Hay alguna consulta que me quieran realizar antes de finalizar la clase? No, profe, todo claro de mi lado. ¿André? Todo claro. Listo. Entonces, si no hay nada, espero que les vaya bien. Bueno, espero si es que hay alguna oportunidad de dar otro módulo, vernos y que igualmente hagan los deberes tal como les piden y para que no tengan problemas. Ha sido un gusto, que pasen bien y gracias por Profe, perdón, una escucharme consulta. Buenas noches. y bueno, espero que les sirva para ustedes. Que pasen bien. Hasta luego. Hasta luego, profe, muy amable.